Nuestra conferencia tratará hoy sobre el principio de proporcionalidad, fundamento en la graduación de la sanción del derecho sancionatorio. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, muchas gracias. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Alberto Marín, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público de la misma universidad, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, con estancia de investigación postdoctoral en la misma universidad. Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, centro de estudios en el cual participa desde hace 23 años como docente e investigador, también en los departamentos de Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Civil y Derecho Laboral. Autor de diversas publicaciones, artículos y libros de investigación en Derecho Administrativo. Se ha desempeñado como asesor de entidades públicas y privadas en temas de derecho administrativo, magistrado auxiliar durante 11 años en la sección tercera del Consejo de Estado y conjuez del Consejo de Estado. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, litigante y consultor en temas de derecho administrativo. Bienvenido, doctor Marín. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Olga Lucía. Muy buenas tardes a todos y a todas. Permítanme, antes de cualquier otra consideración, extenderle un saludo muy especial, muy afectuoso a todos quienes nos escuchan en este momento, en vivo y en directo en la transmisión de este primer Congreso Internacional de Derecho Sancionatorio, y a quienes estoy seguro que más adelante, en diferido, cuando nos permitan, se toma espacio y buena letra, como se suele decir, visualizar esta conferencia y las demás actividades que han tenido lugar durante el desarrollo del evento que organiza la Academia. Agradezco a todos los integrantes de la Academia por haberme concedido el honor de intervenir con estas reflexiones que quiero compartir con ustedes en relación con la utilidad, la necesidad de acudir al principio de proporcionalidad para efectos de desarrollar una de las tareas, pues muchas veces más dolorosas, más complicadas y en las que puede haber más riesgo de incurrir en arbitrariedad, que es la de dosificar, la de establecer el quantum de la sanción administrativa. Yo quisiera rememorar una idea que en la sesión de ayer nos dejó expuesta el profesor Juan Antonio García Amado. Creo que era un poco la columna vertebral de su exposición, y que él, acudiendo al que se ve que es muy vasto conocimiento que tiene de la jerga local colombiana, fruto seguramente de las muchas ocasiones en que ha estado en Colombia y del intenso contacto que me consta que tiene con sus estudiantes americanos, cuando tenemos la fortuna de contar con profesores como él en las aulas de posgrado en Europa. Decía en jerga colombiana, insisto, para destacar que con el principio de legalidad en materia sancionatoria, y entendamos que estaba haciendo alusión más concreta al principio de tipicidad, pues no se juega, porque es una garantía absolutamente valiosa e indeclinable para proteger los derechos y libertades de las personas en una sociedad que se precie realmente de estar bajo la égida de un auténtico Estado de Derecho. Y decía entonces el profesor García Amado, a propósito justamente de esa fuerza
cada día pareciera que más renovada, más vigorosa, que tiene el recurso al principio de proporcionalidad en la argumentación jurídica y en la fundamentación de las decisiones que adoptan las autoridades, que con la legalidad no se pondera, hermano. La legalidad es innegociable. Creo que estoy siendo fiel a sus palabras. Con la legalidad no se pondera. Bueno, yo agregaría un colofón. Con la legalidad no se pondera, pero con la graduación de la sanción sí. No solo puede ponderarse, sino que es obligatorio para la administración y deriva eso en un correlativo derecho para el administrado, el de que haya una muy rigurosa argumentación en la parte emotiva del acto administrativo, refiriéndose concretamente a este punto de la dosimetría punitiva. Lo que voy a hacer entonces en esta conferencia, que creo que está dividida en 12 partes, así la podríamos esquematizar, es en primer término, teniendo en cuenta que el derecho sancionatorio entendemos que constituye un género muy amplio de escenarios en los cuales el Estado ejerce sus potestades punitivas, en veces a través del ramo penal de la jurisdicción, en otras ocasiones a través de la adopción de medidas en el ámbito correccional, en el ámbito contravencional, en el terreno disciplinario. Pues queremos comenzar haciendo o vertiendo algunas ideas en relación con la utilidad que tiene el principio de proporcionalidad para graduar las sanciones de acuerdo con las disposiciones del régimen general de procedimiento administrativo incluidas en la Ley 1437 de 2011, que, como bien se sabe, trajo como una de sus grandes innovaciones el por fin cerrar ese déficit de regulación que encontrábamos en la materia, porque en el ámbito sancionatorio el Código Contencioso Administrativo anterior de 1984 no había incluido un procedimiento sancionatorio, procedimiento administrativo sancionatorio general, que en cambio ahora sí lo tenemos desarrollado entre los artículos 47 a 52 del CEPACA, que es por tanto la norma procedimental que debe ser aplicada. Se supone que por la mayor parte de entidades del Estado, aunque todos también sabemos de sobra que si algo prolifera en la práctica administrativa en nuestro sistema jurídico, pues son justamente los procedimientos sancionatorios especiales. En la primera parte, entonces, haremos algunas reflexiones sobre las disposiciones del CEPACA que se ocupan del tema que nos atañe, la graduación de la intensidad de la sanción y el rol tan importante que en ese rubro juega el principio de proporcionalidad. Ahí en esa primera parte recordaremos algo que ya yo creo que tiende a volverse una cuestión de conocimiento generalizado, que es a la estructura que tiene el test de proporcionalidad y a la forma como habría que utilizarlo justamente para graduar la intensidad de la sanción. En ese sentido, veremos que cada uno de los tres elementos o tres pasos o tres subprincipios que integran el análisis de proporcionalidad creo que cumple un rol diferente, aunque complementario, sin duda, en esa actividad de dosificar el quantum punitivo. Y en la segunda parte nos vamos a centrar en las modificaciones que recientemente se han introducido al procedimiento sancionatorio disciplinario y que están reflejadas en el Código General Disciplinario incluido en la Ley 1952 de 2019 con los ajustes, muchos de hondo calado, que le introdujo la Ley 2094 de este año. Veremos que en ese Estatuto Especial de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en el disciplinario, ha tenido un clarísimo robustecimiento el papel que debe jugar el principio de proporcionalidad. Por una parte, en la gradación de las sanciones imponibles que efectuó de antemano el legislador, que entonces ya se anticipa al operador disciplinario realizando unos análisis de proporcionalidad por adelantado que dejan en manos del operador disciplinario unas facultades rigurosamente regladas para
identificar la sanción a imponer dependiendo de la gravedad de la falta y del análisis de culpabilidad, que ahora empieza a jugar un rol muy importante también en la dosimetría punitiva en materia disciplinaria, como se desprende de varias de las disposiciones del nuevo estatuto. Pero adicionalmente, se robustece también en el nuevo Código General Disciplinario la carga de argumentación que se le impone a la administración ya para, en el caso concreto, graduar la intensidad de la sanción en aplicación de los criterios que en ese código se prevé. Bien, comencemos con la primera parte, que es justamente el análisis sobre el rol que tiene el principio de proporcionalidad en general en el razonamiento jurídico y en particular en el procedimiento administrativo sancionatorio para los efectos de la graduación de la intensidad de las sanciones. Todos sabemos que el principio de proporcionalidad como herramienta de argumentación jurídica ha cobrado muchísima trascendencia con el tránsito del modelo de Estado liberal de derecho al modelo de Estado social de derecho. Y ello en consideración a que con esa mutación de la forma de Estado se produjo también una variación muy significativa respecto de la forma como podemos caracterizar a nuestros dos grandes objetos de estudio en el derecho administrativo, que son la administración pública y el régimen jurídico que la gobierna principal, no exclusivamente, pero principalmente sí, que es el derecho administrativo, porque mientras que en el contexto del modelo de Estado liberal de derecho, que surge, como seguramente en la mente de todos está a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como reacción a la manera de estar estructurado el poder público en la parte final de la Edad Media, a través del modelo de Estado monárquico o absolutista, en el que el poder del Estado se encontraba individualizado o encarnado totalmente en la persona del monarca absoluto, que hacía lo que quería y sus decisiones o sus actuaciones no estaban sometidas a ningún tipo de límite y menos de control. El modelo de Estado liberal de derecho, reaccionando a esa realidad, pues se preocupa por, sobre todo, garantizar que a través de la consagración y del deber del Estado de proteger los derechos y libertades de las personas, se posibilite que cada individuo pueda realizar al máximo posible su proyecto de vida, con la menor intervención posible del Estado. En el modelo de Estado liberal de derecho, entonces, había una sujeción muy férrea de la administración pública al principio de legalidad. Y se trataba además de una administración pública de mínimos, reducida, de unas dimensiones muy pequeñas, a la que se le encomendaba casi que en exclusiva la responsabilidad de mantener el orden público. En ese contexto, entonces, la administración de mínimos del Estado liberal actuaba con base en una legalidad o en un principio de legalidad, en un régimen jurídico aplicable a sus actuaciones y a sus decisiones, el derecho administrativo, que estaba estructurado fundamentalmente sobre la base de reglas. Las normas legales tenían en su mayor parte, en cuanto, sobre todo, atribuyeran potestades a la administración estructura de reglas, es decir, los clásicos enunciados de estructura condicional hipotética con un supuesto de hecho bien preciso, claro, exhaustivamente desarrollado y bien delimitado, que en caso de constatarse su ocurrencia en un supuesto específico daba lugar a la aplicación de una sola consecuencia jurídica. Las reglas tenían la gran virtud de que permitían conseguir, pues uno, quizás el más importante propósito que en aquel momento histórico se tenía respecto del funcionamiento de la administración, que era mantenerla, si lo pusiéramos en términos hípicos, con la rienda amarrada bien cortiquitica, para evitar el desbordamiento del poder del Ejecutivo y el retorno al modelo de Estado que se quería superar, el modelo monárquico, justamente. Entonces teníamos en el modelo de Estado liberal de derecho una administración pública de mínimos y un derecho administrativo que buscaba regular, como lo suele describir la doctrina alemana, en parte también la española, regular la actividad de la administración a través de una vinculación positiva, lo que quiere decir a través de una regulación muy precisa, muy detallada, muy exhaustiva
de cada actuación, de cada decisión de la autoridad administrativa. Para ello era perfecto entonces el derecho administrativo confeccionado a base de reglas. Con la transición hacia el modelo de Estado social de derecho, que viene a producirse en razón a esa necesidad de que el Estado asumiera, y la administración en concreto, un rol mucho más activo, un papel de intervención en la economía, en la configuración de las relaciones sociales, etcétera, con el propósito de materializar, además de los propósitos que ya el Estado liberal de derecho había acuñado, igualdad material y solidaridad. Es decir, que una serie de derechos, los de contenido social, que le imponen al Estado cargas más bien de alcance prestacional, como la educación, la salud, la vivienda digna, la seguridad social, etcétera, esos derechos que son imprescindibles para que la vida humana sea digna, pues en el contexto del modelo de Estado liberal, para grandes masas de población quedaron apenas formulados como aspiraciones y convertidos en necesidades básicas y satisfechas, porque el mercado, que era el que estaba en esa primera mitad del siglo XIX llamado a gobernar las relaciones sociales y el funcionamiento de la economía sin la intervención del Estado, nunca se preocupó demasiado realmente por materializar el contenido, por hacer realidad el contenido de esos derechos sociales. Con lo cual, esa se convirtió en responsabilidad a cargo del Estado y puntualmente de la administración, que entonces ya no iba a tener que hacerse cargo solo de velar por el mantenimiento del orden público, sino que también iba a convertirse, en palabras del célebre administrativista alemán Ernst Forsthoff, en una administración abastecedora, responsable entonces de dispensarle a todas las personas en igualdad de oportunidades, en condiciones de igualdad material, los bienes necesarios, los servicios requeridos para tener una vida digna. Eso se va a reflejar en que el tamaño de la administración pública crece de manera exponencial y la complejidad de las actividades de las que tiene que asumir también se incrementa significativamente. Esa modificación de las características de la administración, que entonces con la transición del Estado liberal al Estado social pasa de ser una administración de mínimos para convertirse, en la expresión acuñada por Max Weber, en una burocracia, para aludir Weber a el aparato enorme que debe tecnificarse y profesionalizarse para atender al gran cúmulo de responsabilidades que ahora le conciernen a la administración. Además, entonces, de esa transición de la administración de mínimos al gran aparato administrativo del Estado social, las características y la estructura de las normas a través de las cuales se programa la actividad de la administración, el derecho administrativo también sufrió una sustancial modificación, como el derecho en general. De ese principio de legalidad de las normas legales confeccionadas a través de la estructura de las reglas, que anticipaban casi que con comas y puntos el sentido de cada una de las decisiones de la administración, pasamos a un derecho administrativo que debe darle mayores márgenes de flexibilidad, márgenes de maniobra, capacidad de reacción, en general a todas las autoridades públicas, pero en particular a las administrativas, que son las que parecen estar más directamente llamadas a reaccionar a la hora de ejercer sus atribuciones frente a contextos fácticos sumamente cambiantes, imprevisibles, fluctuantes, que no pueden ser gobernados de forma eficiente a través de enunciados normativos con la estructura de las reglas. Por eso, el derecho administrativo del Estado social está caracterizado por ser un derecho administrativo con un rol relevante que se le reconoce a los principios, como estamos viendo en el primer apartado de la diapositiva que ahora compartimos. Los principios son normas, como se suele describir en la filosofía del derecho, con textura abierta. Normas que, al decir de Robert Alexy, funcionan como mandatos de optimización, es decir, que son de obligatorio cumplimiento, pero se aplican de una forma completamente distinta de cómo se aplican las reglas. Las reglas se aplican a través de la construcción de silogismos y cierra esa manera de argumentar cuando se adoptan decisiones aplicando reglas, cierra la regla todo margen de apreciación en cabeza del operador jurídico. Los principios se caracterizan por todo lo contrario.
los principios son fuente de atribución de facultades discrecionales, porque le dan esos márgenes de apreciación al operador jurídico para que el mismo asunto pueda resolverlo de varias maneras distintas. Esos márgenes de apreciación que permiten en cabeza del operador jurídico los principios se dan justamente porque en el caso por decidir seguramente hay principios en colisión, bienes jurídicos que están enfrentados, cada uno de ellos amparado en un principio, la mayoría de las veces un principio de raigambre constitucional, y entonces lo que debe hacer el operador jurídico es resolver esa colisión entre principios para establecer en el caso concreto cuál de los principios que está en conflicto tiene más peso o importancia relativa. Esa propiedad del peso que tienen los principios y de la cual adolecen las reglas es la que nos permite, haciendo un símil, poner los principios en juego o en colisión en algún supuesto específico en una especie de balanza para establecer cuál tiene más importancia relativa. Esa balanza justamente es el principio de proporcionalidad, que entonces tiene su ámbito de aplicación, su contexto de aplicación, como lo vemos también en la diapositiva, en aquellos casos y solo aquellos casos en los cuales se ejercen por parte del operador jurídico facultades discrecionales, es decir, casos en los cuales hay presente siempre una colisión entre principios. Sin colisiones entre principios no hay márgenes de apreciación discrecional. Y por tanto, siempre que se ejerzan facultades discrecionales, hay que resolver antes de elegir el sentido de la decisión la colisión entre principios que el caso plantea. Eso es lo que viene a decirnos el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al describir cómo debe ejercer una autoridad administrativa una facultad discrecional, anuda, amarra al concepto de discrecionalidad justamente el principio de proporcionalidad. Parafraseando las voces del artículo 44 del CEPACA, esa disposición lo que viene a señalar, palabras más, palabras menos, es que en la medida en que el contenido de una decisión, trátese de una decisión de alcance general o de una de efectos particulares, tenga carácter discrecional, la decisión debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. Ya la propia norma está haciendo mención expresa, por lo menos, de dos de los tres elementos o de los tres pasos o de los tres subprincipios, utilizando la terminología de Alexi, que deben aplicarse de forma sucesiva al elaborar un análisis de proporcionalidad, que son principios que seguramente están en la mente de la mayoría de todos. El subprincipio de adecuación, el primero, el de necesidad, el segundo, y el de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, el tercero. Al menos la adecuación y la proporcionalidad en sentido estricto, démonos cuenta que aparecen mencionadas directamente en el artículo 44 del Estatuto de Procedimiento Administrativo. Ese principio de proporcionalidad nos lo vamos a encontrar luego reflejado ya de manera indirecta en las disposiciones que, a propósito del procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el CEPACA, aluden al contenido de la decisión sancionatoria o en la decisión que en general resuelva la actuación administrativa sancionatoria, puede ser declarando la responsabilidad del investigado o exonerándolo de responsabilidad, que es el artículo 49, y en el artículo 50, que establece una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta para la graduación de la sanción. En ese acto administrativo que cierra el procedimiento, entonces, el tipo de análisis que debe hacerse es el que, grosso modo, vamos a explicar muy sucintamente enseguida. Debe arrancar la aplicación del principio de proporcionalidad, del test de proporcionalidad, con el examen de adecuación, que está encaminado a preguntarse el operador jurídico si la medida que se apresta a adoptar sirve o no sirve, es útil o no es útil para alcanzar la finalidad por la cual debe propender. Un ejemplo de un ámbito de actividad de la administración en el que debe ser aplicado el régimen general de procedimiento administrativo, porque milagrosamente no tiene procedimiento administrativo especial, y en el que yo suelo insistir de manera algo machacona
porque me parece que es absolutamente propicio para ilustrar sobre cómo se quedan sin piso muchos de los argumentos que ayer en el panel sobre la naturaleza de la potestad sancionatoria los panelistas ponían de presente, que se esgrimen para diferenciar la sanción penal de la sanción administrativa, supuestamente mucho más gravosa la penal que la impuesta por la administración. Esos criterios diferenciadores en el terreno del control de la inmigración o del derecho de extranjería casi que se deshacen, que se difuminan, porque las autoridades de inmigración, el mismo tipo de infracción, por ejemplo, si nos vamos al régimen de extranjería actualmente en vigor, en su mayor parte contenido en un decreto reglamentario del año 2015, el decreto 1067 de ese año, de acuerdo con ese estatuto, las mismas actividades, los mismos comportamientos que se catalogan como contrarios a derecho pueden ser sancionados bien con una sanción pecuniaria, una multa, bien con una sanción gravosísima que es la deportación del territorio nacional, que puede venir acompañada de una prohibición de reingreso en el territorio colombiano por el número de años que defina la autoridad de inmigración. Fíjense si no será importante exigirle por parte del extranjero, que va a haber muchas veces truncado su proyecto de vida por razón de la adopción de una medida de este tipo, si no es importante que se le exija a la autoridad de inmigración que argumente suficientemente por qué escoge una sanción de las que permite el ordenamiento jurídico y no la otra. ¿Por qué optó por la deportación, que claramente es mucho más gravosa, y no por la sanción pecuniaria? Además, para imponer las multas, el propio decreto establece unos topes mínimos y unos topes máximos. Entonces, en primer lugar, para establecer si la sanción que se va a elegir o la sanción que ya se impuso, cuando el análisis de proporcionalidad lo está acometiendo el órgano que fiscaliza la legalidad de esa decisión administrativa, puede ser el juez contencioso administrativo, en sede de adecuación, lo que nos vamos a preguntar es si la medida que se impuso es útil o no para alcanzar la finalidad por la cual debe propender. Preguntándonos cuál es la finalidad que justifica el ejercicio de la potestad por parte de la administración, vamos a encontrar siempre el primero de los principios en colisión en estos casos. En el ámbito de actividad administrativa al que hacemos referencia, el control de la inmigración, los propósitos que justifican que el ordenamiento jurídico le confiera a las autoridades de inmigración, a Migración Colombia, las facultades sancionatorias de las que estamos hablando, pues esos bienes jurídicos no son otros que la protección de la seguridad del Estado, de la mano de obra nacional, del mercado de trabajo nacional que puede verse afectado por la llegada masiva y desordenada de extranjeros, la salud pública, para mencionar apenas algunos de esos bienes jurídicos. Hay que preguntarse entonces, en aplicación del subprincipio de adecuación, si la sanción que vamos a elegir sirve o no a un fin constitucionalmente legítimo, debe ser alguno de los mencionados, y si esa medida es útil, aunque sea de manera parcial, para aproximarnos a esa finalidad. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, allá en el control, si son tan amables. En la siguiente diapositiva vamos a ver los otros elementos del juicio de proporcionalidad. Este primer elemento, este primer subprincipio, el de adecuación, se debe utilizar, entiendo yo, sobre todo para evitar una sanción que sea desproporcionada por defecto. El principio de proporcionalidad en general en esta materia tiene como propósito evitar o el defecto o el exceso. Aquí de lo que se trata es de impedir entonces que se imponga una sanción demasiado leve para reprimir un comportamiento que pueda tener significativa gravedad. Si la sanción es excesivamente leve, seguramente no resultará adecuada para cumplir con su función de prevención general, con la función retributiva que también sin duda está llamada a lograr la medida punitiva impuesta por la administración. Si supera ese primer escalón en el análisis de proporcionalidad, hay que pasar al segundo, que es la aplicación del subprincipio de necesidad o de intervención mínima o de menor lesividad. En este segundo paso, lo que debe preguntarse el operador jurídico es si la medida que ya escogió y que sabe que es adecuada para alcanzar la finalidad por la cual debe propender resultaba indispensable, resultaba como
la denominación del segundo escalón lo sugiere, necesaria, porque, como lo propone la premisa que ven ustedes en el tercer párrafo de la diapositiva, no había otra alternativa para resolver el caso. De lo que estamos hablando es de graduar la intensidad de la sanción. No había otra alternativa de sanción a imponer que lograra la misma eficacia para alcanzar la finalidad por la cual se está propendiendo, pero sin afectar de manera tan intensa el otro bien jurídico del otro principio que está en colisión en el caso concreto. Para aplicar correctamente, entonces, este segundo subprincipio, el de necesidad, pues, en primer lugar, estamos en el segundo escalón del análisis porque la medida por cuya proporcionalidad nos preguntamos tuvo que haber superado con éxito el primero. Hemos de haber concluido que era una medida adecuada. Y adicionalmente, para utilizar ya aquí la balanza de la proporcionalidad, recordemos que solo tenemos de momento identificado uno de los bienes jurídicos en colisión. En el ejemplo propuesto, decisiones sancionatorias impuestas por las autoridades de inmigración, tendríamos identificado el principio que justifica la atribución de la potestad sancionatoria a la autoridad administrativa en ese caso concreto, la seguridad del Estado, la salubridad pública, la protección de la mano de obra nacional, etc. El otro principio o bien jurídico en colisión en los casos de derecho administrativo se identifica de manera relativamente sencilla. Basta con preguntarse qué bien jurídico se va a ver afectado favorable o desfavorablemente si la administración ejerce o cuando la administración ejerza la potestad de la que se trate. En los casos de control de la inmigración, la adopción de medidas sancionatorias pecuniarias o peor, la de deportación, sin duda se van a afectar derechos y libertades individuales del extranjero y de su núcleo familiar. La libertad de circulación, la libertad de residencia, la libertad para elegir actividad económica o productiva, la integridad de su núcleo familiar, pueden verse comprometidos derechos fundamentales de menores de edad que, como sabemos, en el sistema jurídico colombiano tienen una posición prevalente, etcétera. La idea es preguntarse entonces si la intensidad de la sanción que se escogió resultaba indispensable para lograr una adecuada salvaguarda o eficacia de los principios que justificaron la adopción de la medida y no había otra alternativa punitiva que cumpliera con ese rol, con la misma eficacia, pero sin afectar de manera tan intensa la esfera de derechos y libertades individuales del extranjero o de su núcleo familiar. Este es su principio de necesidad, a diferencia del de adecuación en materia punitiva. Fíjense que tiene como propósito a la hora de aplicarlo, sobre todo, evitar que se dé una sanción en exceso. Así como la adecuación busca concretar la prohibición del defecto, la necesidad, igual que la ponderación, lo que pretenden es evitar que se consume la adopción de una decisión sancionatoria excesiva. La ponderación, tercer paso en el análisis de proporcionalidad, pues es la búsqueda de equilibrio. Ponderar es algo que cualquier persona podría explicar sin pronunciar una sola palabra, simplemente haciendo con sus manos el gesto de la balanza. Ponderar entonces equivale a preguntarse si la intensidad de la afectación que la decisión por adoptar le causa al principio o al bien jurídico que se va a restringir, si la intensidad de esa afectación que la medida le ocasiona al bien jurídico que retrocede, guarda una relación de correlativo beneficio con la intensidad de la protección que se logra en el bien jurídico o en el principio que prevalece en el caso concreto. Aterrizando ese planteamiento, que es el que Robert Alexy denomina la ley de la ponderación, a nuestro ejemplo de la elección entre la medida sancionatoria pecuniaria y la orden de deportación en el caso de las facultades de las autoridades que controlan la inmigración, lo que vamos a preguntarnos entonces es si la intensidad de la afectación que se le causa a los derechos y libertades del extranjero realmente guarda una relación de equilibrio, de correspondencia con el beneficio que la medida genera para los bienes jurídicos que justifican su adopción, que son los que ya hemos mencionado. Muy sucintamente, ese es el tipo de análisis que entonces debemos encontrar contenida en cualquier acto administrativo mediante el cual se gradúe la intensidad de la sanción. De hecho, el artículo 50 del CEPACA, que nos encontramos mencionado en la diapositiva
inmediatamente después de la referencia al análisis de ponderación, el artículo 50 del CEPACA trae una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta por el operador jurídico para graduar la intensidad de las sanciones. Criterios como el daño o peligro que haya generado el hecho sancionado a los intereses jurídicos protegidos o el beneficio económico que de ese hecho haya derivado el infractor para sí para un tercero, o la reincidencia o la resistencia o la negativa o la obstrucción a la acción investigadora de la administración, etcétera. Como acabamos de ver, el análisis de proporcionalidad es sobre todo un ejercicio de argumentación. Se trata de formular argumentos para establecer cuál de los bienes jurídicos en colisión en el caso concreto tiene más peso o importancia relativa. Esos criterios que hay en el artículo 50 justamente deben ser utilizados en el análisis de proporcionalidad para robustecer el acervo de argumentos que en el caso concreto el operador jurídico vaya a esgrimir para justificar la prevalencia de uno u otro de los bienes jurídicos en tensión. Entonces, cuanto mayor haya sido el daño que el hecho sancionado causó a los bienes jurídicos protegidos, mayor peso van a tener los argumentos que podamos esgrimir en favor de la escogencia de una medida sancionatoria más grave. Cuantos menos sean los antecedentes sancionatorios que tenga el infractor, pues más peso van a tener los argumentos orientados a, con el propósito de hacer prevalecer los derechos y libertades del administrado, elegir una medida sancionatoria menos rigurosa, menos gravosa. Como se ve, para que todo esto tenga concreción práctica, cobran renovada importancia las normas que exigen una muy rigurosa carga de argumentación en la motivación de los actos administrativos, que tratándose de las disposiciones del CEPACA, pues son las exigencias que encontramos en los artículos 42, deber general de motivar todos los actos administrativos, y 49, deber de que el acto administrativo que decide el procedimiento sancionatorio haga expresa alusión a los criterios que se tuvieron en cuenta para la escogencia de la sanción. Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Aquí está mencionado al final de la diapositiva que acabamos de ver el artículo 19 del Código General Disciplinario. Nos permite pasar a la segunda parte de nuestra exposición, que es la incidencia que tiene el principio de proporcionalidad en la gradación de la sanción en materia disciplinaria. Decíamos que ha tenido un evidente robustecimiento con el tránsito del Código Disciplinario Único al Código General Disciplinario. El artículo 19 que veíamos en la diapositiva anterior del Código Disciplinario Único exige entonces esta muy rigurosa carga de argumentación en la sanción, en la decisión de fondo de la actuación disciplinaria. En el Código Disciplinario Único es el artículo 18 el que establece que la sanción disciplinaria debe corresponder en su intensidad a la gravedad de la falta cometida. Esa norma viene a ser reemplazada por el artículo 6 del Código General Disciplinario, en el cual se amplían los elementos que deben ser tenidos en cuenta por el operador disciplinario al momento de tasar, de graduar la intensidad de la sanción a imponer. Por una parte, como se advierte rápidamente de la lectura de ese artículo 6 del Código General Disciplinario, al principio de proporcionalidad le salió compañía. Ahora se exige que la sanción disciplinaria también esté sustentada en análisis de razonabilidad. Vamos a ver eso qué alcance tiene. Y adicionalmente, vemos que ya no solo se hace alusión a la gravedad de la falta como criterio que sirve para o que debe ser considerado para graduar la intensidad de la sanción, sino que aparecen ahora como nuevos elementos la clasificación de la falta y se reitera la referencia a la graduación con base en los demás criterios que fije la ley disciplinaria. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Como vemos entonces, por lo menos serían dos las modificaciones sustanciales en cuanto al acervo de criterios que debe tener en cuenta el operador disciplinario para graduar la intensidad de la sanción. Por una parte, ya no es solo la gravedad de la falta, como señalábamos, el referente principal. Ahora, por ejemplo, hay un espacio más amplio para que el examen de la culpabilidad del disciplinable tenga un reflejo directo
en el quantum de la sanción a imponer. Ese análisis de culpabilidad lo hizo ya por anticipado el propio Código General Disciplinario. Ahora veremos que en función de la gravedad de la infracción y del examen de culpabilidad que se realice respecto del procedimiento, del proceder del disciplinable, se actuó con dolo o se actuó con culpa grave, la intensidad de la sanción que puede ser impuesta varía. Pero además, ese examen de culpabilidad, que aquí tenemos citados varios pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional que exigen que se tenga en cuenta para la dosimetría punitiva en materia disciplinaria, ese análisis de culpabilidad también debe ser desarrollado ya caso a caso por el operador disciplinario. Y en segundo término, decíamos que junto con el principio de proporcionalidad ahora, la decisión sancionatoria en materia disciplinaria debe estar acompañada de un examen de razonabilidad. No es tan sencillo diferenciar con meridiana claridad el principio de proporcionalidad y el de razonabilidad. Es más, yo creo que la jurisprudencia en nuestro país, pero no creo que esa sea una particularidad predicable solamente del quehacer de nuestras altas cortes, tienden a darle un uso más o menos intercambiable, más o menos indistinto a los dos principios. De hecho, el test llamado de razonabilidad suele sostenerse que involucra como uno de los elementos un examen de proporcionalidad, a veces se emplean como sinónimos, en fin, la doctrina tampoco es en esto suficientemente clara. Sin embargo, hay que buscar el efecto útil de la disposición y además, pues tampoco son de menor relevancia los trabajos doctrinales y algún desarrollo jurisprudencial también, que yo creo que con mayor asequibilidad nos describen en qué consiste el tipo de examen que impone la aplicación del principio de razonabilidad. Por ejemplo, los dos autores que ven ustedes citados en la parte final de la diapositiva que ahora estamos compartiendo, en la doctrina española, el profesor Manuel Atienza y el profesor Neil McCormick, sostienen que el principio de razonabilidad puesto a funcionar frente a la adopción de decisiones a casos concretos, lo que exige es que la decisión bien no se base en razones irrelevantes o bien no se adopte sin tener en cuenta razones relevantes. Parece un juego de palabras. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pero yo creo que no hay tal. En realidad, otros planteamientos doctrinales creo que aterrizan, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, si es posible, aterrizan para hacer un poco más digeribles estas ideas. En la siguiente diapositiva está transcrito una parte de un artículo de investigación elaborado por el profesor Juan Cianciardo, quien describe cómo debe proceder un operador jurídico que se enfrenta a la necesidad de decidir un caso concreto. Tiene que escoger, nos dice Cianciardo, 5 elementos. Creo que nos pasamos a la diapositiva que viene enseguida de la que me interesa que ahora pudiéramos ver. Si podemos regresar una, les agradezco. Devolvámonos una diapositiva. Cianciardo dice, mire, para la adopción de la decisión, el operador jurídico tiene que escoger cuáles son los hechos relevantes, primero. Segundo, cuáles son los medios de prueba que le van a servir para acreditar esos hechos. Esa es la diapositiva correcta. Tercero, hay que elegir de entre las pruebas que se hayan practicado cuáles son las que tienen en criterio del operador jurídico mayor fuerza de convicción. Cuarto, tiene que elegir cuáles son las normas en apoyo de las cuales va a adoptar la decisión. Y quinto, señalar los métodos de interpretación que van a llevar esas normas como formulaciones en abstracto a resolver o a servir de base para la resolución del caso concreto. Lo que se nos pregunta entonces es si el operador jurídico puede elegir libremente cada uno de estos 5 elementos, escoger de forma inopinada los hechos, las normas aplicables, los medios de prueba, su fuerza de convicción o no. Y la respuesta nos la da justamente el principio de razonabilidad. Una solución que se dé a un caso concreto puede resultar irrazonable o arbitraria cuando no se dan razones para explicar de qué forma se escogieron esos 5 elementos en los que se sustenta la adopción de la decisión,
o cuando se esgrimen algunas razones, pero se soslayan otras que cuentan con mayor peso y deberían haber sido consideradas por el operador jurídico para fundamentar la adopción de la decisión. En eso es en lo que consiste el análisis de razonabilidad, que así entendido, entonces, fíjense que sí tiene una potencialidad diferente de la que ofrecen los 3 elementos que deben ser utilizados al aplicar el juicio de proporcionalidad. Pasemos a la diapositiva siguiente, por favor. Decíamos que el Código General Disciplinario, entonces, robustece la importancia de la motivación de la decisión de fondo en el procedimiento disciplinario porque exige que haya una fundamentación concreta, puntual, esmerada sobre la manera como se llevó a cabo la graduación de la sanción. Creo que está un poco bloqueado el proyector de diapositivas. A ver si conseguimos pasar a la siguiente. Son concretamente, gracias, el artículo 225 y el artículo 231 del Código General Disciplinario los que exigen que en el fallo conste por escrito, fíjense el numeral 10, la exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva. Entonces, la carga de argumentación debe ser sólidamente atendida por el operador disciplinario en punto de la proporcionalidad de la sanción. De la mano con esto, sabemos adicionalmente que el Código General Disciplinario creó un recurso extraordinario de revisión que procede contra las decisiones sancionatorias que tienen naturaleza jurisdiccional, que permite su revisión por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, artículos 238A, 238B, y entre las causales de procedencia de ese recurso extraordinario de revisión hay una que está puntualmente referida a la proporcionalidad de la sanción, la causal número 5 de ese artículo 238C, que se incurra por parte del operador disciplinario en error en la dosificación de la sanción disciplinaria por violación de los principios de proporcionalidad, de razonabilidad o indebida apreciación probatoria. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. O sea que ahora es causal para promover el recurso extraordinario de revisión apartarse de los dictados que imponen los principios de razonabilidad y de proporcionalidad que hemos venido desarrollando en la cuantificación de la medida sancionatoria. También de la mano con este mecanismo de impugnación de reciente creación, el artículo 238G, que es la norma del Código General Disciplinario que describe el contenido de la sentencia que decide el recurso extraordinario de revisión, establece que si el competente se entiende para desatar el recurso extraordinario, encuentra fundada alguna de las causales de revisión, como esta del numeral 10 que acabamos de traer a colación, está llamado a dejar sin validez la decisión recurrida y, ojo, a dictar la decisión que en derecho corresponda. Creo que clarísimamente este 238G del Código General Disciplinario, pues es la versión para este procedimiento administrativo sancionatorio especial de lo que establece con carácter general en el régimen general de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo el artículo 187. El artículo 187 del CEPACA, que es una norma de esas que tiende a generar cierto escozor en el ámbito disciplinario porque no siempre se ve con buenos ojos que el juez contencioso administrativo termine repitiendo y reemplazando la adecuación típica o la dosimetría punitiva que utilizó el operador disciplinario. El artículo 187 del CEPACA, digo, le autoriza, pero yo creo que a la vez, para garantizar acceso eficaz a la administración de justicia, le impone al juez contencioso administrativo que en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sea necesario para restablecer el derecho particular conculcado por el acto administrativo ilegal, estatuya disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modifique o reforme esas decisiones concretas que previamente había adoptado la administración. Si bien uno le puede formular reparos, ayer se discutía también sobre eso en el panel, en el conservatorio, algún tipo de reparo, por ejemplo, desde la perspectiva del non bis in idem, incluso del derecho a la contradicción o a la defensa, a esa actitud del juez administrativo de reemplazar la adecuación típica de los hechos investigados, porque ciertamente podría
consumarse allí algún tipo de afectación al derecho de defensa del investigado, yo creo que esos reproches no son trasladables mutatis mutandi a el reemplazo que pueda tener que hacer la decisión judicial de la dosimetría punitiva aplicada por la administración, porque allí en principio el derecho de defensa no tendría por qué salir menoscabado. Lo cierto es que en el Código General Disciplinario, como lo señalaba al iniciar esta intervención, hay dos niveles de análisis de la proporcionalidad de la sanción. Por una parte, un nivel de análisis del que ya se hizo cargo el legislador, porque el Código General Disciplinario ahora incluye una categorización legal de la modalidad de sanción que puede imponerse en función de la naturaleza de la falta y en función del examen de la culpabilidad que se haga respecto del proceder del disciplinable. De esta categorización legal, que es la que encontramos en el artículo 48 del Código General Disciplinario, se desprende entonces que el operador disciplinario tiene una facultad ya no discrecional, sino reglada para elegir la sanción a imponer y para graduarla dentro de unos topes que están en ese artículo 48. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, si son tan amables, que son unos criterios de gradación que, fíjense, comparando con el Código Disciplinario único todavía hoy en vigor, no estaban presentes en su artículo 44. Ahora, el artículo 48 del Código General Disciplinario establece, tratándose de las faltas, de la sanción de destitución e inhabilidad general, que ese procedente imponerla, pues como bien se sabe, por la comisión de faltas gravísimas, pero fíjense, aquí el análisis de culpabilidad, que es relevante y el estatuto todavía hoy en vigor no lo consideraba, los topes cambian en función de si la falta gravísima se comete con dolo, la inhabilidad general debe ir entre 10 y 20 años, que si se comete con culpa gravísima, en cuyo caso la inhabilidad general oscilará entre 8 y 10 años. Algo similar ocurre con la suspensión. Tratándose de faltas graves, cuando se hayan cometido con dolo, los topes son más altos, entre 3 y 18 meses, que cuando se comete la falta grave de manera culposa, en cuyo caso el tope oscila entre 1 y 12 meses. Solo para que se advierta entonces cómo ya la proporcionalidad de la que hablamos la utilizó por anticipado el legislador para reducir los márgenes de apreciación discrecional de los que dispone el operador disciplinario para cuantificar la sanción a imponer. Hay que tener en cuenta que también el legislador en esta materia adoptó decisiones significativas que vienen derivadas del análisis de constitucionalidad que hizo la Corte Constitucional frente a la norma que regulaba los célebres llamados de atención, el artículo 51 del Código Disciplinario Único. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ese artículo 51 que permite porque todavía está en vigor, cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo interno en la entidad o en la dependencia correspondiente, sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, le permite esa norma al jefe inmediato llamar la atención al autor del hecho, decía la norma, aquí sí el pasado está bien utilizado, sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno. El llamado de atención podía hacerse por escrito, ahí lo vemos destacado en la transcripción de la disposición, en la diapositiva que estamos viendo, con anotación en la hoja de vida y en caso de reincidencia, la norma señalaba que había lugar a iniciar formal actuación disciplinaria. La Corte Constitucional en la sentencia C-1076 de 2002, como seguramente tienen ustedes bien presente, declaró inexequibles varios de los apartados de esa disposición, que el llamado de atención se diera por escrito, porque entendió la Corte que eso ya le daba una connotación claramente sancionatoria al llamado de atención, porque nadie que revise la hoja de vida del servidor público con posterioridad cuando vea esa anotación la tomará como una situación, digamos, plausible o beneficiosa para el servidor público. Luego, pueden hacerse los llamados de atención, pero no por escrito, sin que constituyan antecedente disciplinario, sin anotación en la hoja de vida y siempre respetando el debido proceso del servidor público, o sea, por lo menos garantizarle un mínimo derecho a la audiencia.
Eso ahora lo vemos reflejado, ese precedente constitucional, en el contenido de la norma homóloga o espejo de la actualmente en vigor, que es el artículo 68 del Código Disciplinario, del Código General Disciplinario, perdón, está equivocada la referencia. El Código General Disciplinario, en el artículo 68, ahora dispone que cuando se trate de este tipo de eventos, el jefe inmediato, fíjense, ya no menciona solo los llamados de atención, de manera más genérica lo autoriza a adoptar las medidas correctivas pertinentes. Pueden ser de otro tipo. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en que si se trata de una llegada tarde al lugar de trabajo, entonces se imponga como medida correctiva la de compensar el tiempo que se estuvo ausente dentro de la jornada laboral ordinaria sin prestar el servicio, alargando la jornada de ese mismo día? Eso no es en estricto rigor un llamado de atención, es otro tipo de medida correctiva, y como esa, muchísimas otras, ¿por qué no?, podrían ser adoptadas. Pero fíjense acá de nuevo la intensidad de la medida correctiva, que en todo caso causará una afectación mayor o menor en la esfera de derechos y libertades del servidor público, debe depender del análisis de proporcionalidad que haga el jefe inmediato respecto del comportamiento del funcionario. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y para terminar, decíamos que el segundo plano en el que debe acudirse al principio de proporcionalidad para graduar la intensidad de la sanción es ya al resolverse cada caso concreto por parte del operador disciplinario, aplicando los criterios que encontramos en el artículo 48 del Código General Disciplinario, que tiene una consagración de sus criterios mucho más sistemática y ordenada que la que había, o la que hay, todavía está en vigor, en el artículo 47 del Código Disciplinario Único. Criterios similares a los que señalábamos que están en el artículo 50 del CEPACA. En este caso sí, la discrecionalidad en manos del operador disciplinario es inevitable, por una parte, porque todos estos criterios están redactados de manera tal que dejan un margen de apreciación a la autoridad disciplinaria para graduar la intensidad de la medida sancionatoria entre un tope mínimo y un tope máximo. Y por otra parte, porque esta norma contiene pues un montón de conceptos jurídicos indeterminados que, como en algunos pronunciamientos jurisprudenciales y en algunas aproximaciones doctrinales al tema de los conceptos jurídicos indeterminados se ha sostenido, yo creo que con acierto, los conceptos jurídicos indeterminados no son fuente de atribución de facultades discrecionales, no son fuente de atribución de facultades regladas, sino clarísimamente fuente de atribución de facultades discrecionales. Y todas las facultades discrecionales, recordémoslo, el artículo 44 del CEPACA exige que se ejerzan con apoyo en el principio de proporcionalidad. A modo de conclusión, entonces, digamos que así como lo exige ahora con mayor énfasis, de manera mucho más intensa, la nueva normatividad en materia disciplinaria, el carácter discrecional de la facultad que tiene el operador disciplinario para establecer el quantum de la sanción, lo que hace es no tanto darle mayor libertad de acción, sino incrementar su carga de argumentación a la hora de motivar la decisión sancionatoria en punto de la graduación punitiva, en general para cualquier ámbito en el que la administración pública ejerza su potestad sancionatoria. Ya vimos que el Código de Procedimiento Administrativo formula exactamente la misma exigencia, a utilizar ingentemente el test de proporcionalidad, porque es la garantía que puede tener el administrado de que la discrecionalidad para establecer la dosimetría punitiva no se convierta en fuente de arbitrariedad. Bueno, eso era lo que yo tenía por contarles. Podemos pasar a la siguiente diapositiva para ver el saludito de despedida. Les agradezco infinitamente por su atención, a la academia por haberme permitido compartir con ustedes estas ideas. Muy buena tarde para todos, para todas. Espero que nos veamos pronto de nuevo.